Muy bien, casi las 10 de la mañana. Qué desafío para nuestros invitados tratar de resolver tantas preguntas en poco rato. Vamos a dar la bienvenida a María Dolores Benavente, que es la presidenta de la Asociación Nacional de AFAP. Ella es economista, licenciada en Economía y además es asesora de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Gracias por estar. Eso ya no. Eso ya no. Muy bien, bueno, eso lo dejamos fuera del currículum. Corregimos el tiempo verbal. Nelson, periodista muy conocido, amigo de la casa. Además le encantan los temas vinculados a la economía y estos temas que están directamente vinculados a la economía doméstica, ¿no? Y a la preocupación de los uruguayos. A lo que es a la cuestión de la gente, ¿no? Digo, aquello que muchas veces la gente lo tiene en la vida cotidiana, no lo internaliza, pero que es importante que lo entienda y que se entienda desde chico. Hablábamos recién del tema de medio ambiente, reciclaje, y los botijas agarran ahí, ¿no? Cuando están en la escuela, y este tipo de cosas es importante. Cada vez hay más cuestiones de educación financiera para que la gente entienda de cómo manejarse mejor. Pero ¿y ustedes tienen la sensación de que está aprendido en la educación inicial este tema? A mí me parece que no. Para nada. Para nada. No, justamente hay un esfuerzo bastante grande que está haciendo el Banco Central ahora, que es la Feria de Educación Financiera y Económica, y la está llevando a distintas partes del país. Y ahí la AFAP tenemos 2 juegos. Se explica a los chiquilines con juegos qué es una tarjeta de crédito, qué es una tarjeta de débito, qué es el dinero, cómo se imprime. Y además hay 2 módulos que son de la AFAP, que ahí lo armamos junto con el Banco Central, las 4 empresas, las 4 AFAP. Y vamos al interior, yo digo que es Rutas de América, vamos recorriendo todo ahí, y también ahí en Montevideo. Y ahora tenemos un lindo desafío que es llevar ese programa al aula. Porque muchas veces las maestras nos decían, sí, ese día bárbaro, los chiquilines se entusiasman, pero después llego al colegio y no saben cómo seguir, no tienen por qué saber. Es culpa nuestra Claro. Entonces, bueno, en eso estamos, porque entendemos que hay mucho camino para hacer. Dolores, hablando, ¿cómo se encuentra de salud el sistema previsional de nuestro país? ¿Está en buen estado? Hace un par de semanas tuvimos un evento internacional que vinieron expertos de todo el mundo. Y justamente se le hizo a un experto esa pregunta, ¿cómo evaluaba el sistema uruguayo? Y dijo, el sistema uruguayo es muy bueno, tiene muy buena cobertura. Con todo, nosotros nos quejamos de la informalidad, pero ellos entienden que el Uruguay no es un país que tenga tanta informalidad. Dice, es un poco caro porque los aportes jubilatorios son caros, el personal que paga el trabajador 15%, tenga o no tenga AFAP paga 15%, y el patronal 7,5%, más el FONASA, más, bueno, no quiero acordar, es un sistema caro, pero tiene muy buena cobertura. Pues estos son problemas que no están resueltos en el mundo. No sé si ustedes vieron la película de las invasiones bárbaras. Uno piensa Canadá, un país bárbaro, y sin embargo el sistema de salud no está resuelto ni siquiera en Canadá. Y bueno, y otro tanto pasa con lo previsional. ¿Qué logramos con este sistema? Bueno, primero descomprimir aquella bomba de tiempo que era el BPS, que tenía un déficit fenomenal, casi 5 puntos del producto, para que tengan una idea. Hoy estamos todos preocupados porque el déficit del gobierno es 3 puntos del producto, 3,5. Solo BPS tenía 5. Descomprimimos eso y además le damos a la gente la posibilidad de tener una jubilación de BPS y una jubilación complementaria que es fruto de lo que ahorró. Por primera vez el centro no está en papá Estado, sino que el centro está en la persona responsable que tiene que ahorrar para su jubilación. Ahora, ¿cómo funciona eso para que la gente pueda entender? ¿Y es siempre obligatorio que la persona tenga una AFAP? No es siempre obligatorio. La persona, si gana hasta 39.000 y algo de pesos, no me acuerdo exacta la cifra, no tiene obligación. Sin embargo, el 90% se afilia igual, porque cuando tú le haces el comparativo de lo que va a ganar en jubilación con AFAP y sin AFAP, le conviene. O sea que no es obligatorio, pero es conveniente. Porque nosotros tenemos una especie de eslogan que es cuanto antes mejor. Porque los chiquilines jóvenes a veces no entienden es que... Nosotros, los chiquilines jóvenes. Ese pequeño ahorro que tú tenés, de repente decís, ay, yo cuando entré a trabajar gano poco, pero ese pequeño ahorro, puesto a empollar 30, 35 años, es muchísima plata. Está comprobado que el ahorro de los primeros 10 años es más del 40% de lo que tú vas a
a generar, digamos, de monto jubilatorio. Bien, por eso también es muy padre de la mano de estar en el sistema formal, de no estar en negro, de ¿Y aportar. Porque cómo la gente- funciona, digamos, cuando uno se jubila, ¿no? Aquellos que durante años aportaron para las AFAP también. Ahí está. ¿Reciben una única jubilación? No. ¿Son dos jubilaciones distintas? Son dos ¿Es jubilaciones. una sola pero producto de los dos fondos? En realidad son dos jubilaciones. Una se la paga el BPS como siempre, le calcula el promedio de los 10 últimos años, Y la otra se la paga una compañía de seguros en forma vitalicia y depende del monto que haya ahorrado. Por eso las AFAP, que nosotros administramos el dinero de esa gente mientras vive, hasta que se jubila, tenemos el deber de maximizar ese dinero, porque cuanto más dinero se lleve, más renta vitalicia va a tener. Entonces, bueno, eso es un poco la función. A veces la gente no sabe, piensa que son las AFAP las que pagan. Es una empresa de seguros que la persona elige. Hasta ahora, en general, es el Banco de Seguros del Estado. Hay pocas jubilaciones, hay alrededor de 11.000, una cosa así. Pero bueno, conforme aparezcan más jubilaciones, capaz aparecen más jugadores en el mercado. Sería muy ¿Y al bueno. trabajador se le saca más plata? No, es lo mismo. Es lo mismo. El trabajador aporta 15% del salario, tenga o no tenga AFAP. Bien. Simplemente, si no tiene AFAP y gana hasta 39.000 pesos, puede dejar todo en el BPS. Que se sabe que normalmente lo que uno recibe de jubilación no tiene mucho que ver con lo que aportó. Y si quiere, aunque gane eso, puede tener AFAP y ahí esa cuenta de ahorro, esa parte de ese 15% va para la AFAP. Pero ahí uno piensa que está achicando su jubilación. No, porque la está complementando, porque mientras que la del BPS tiene topes, está bastante acotado por ese mismo tema de que el BPS financieramente no podía seguir así, la de AFAP no tiene topes, depende de lo que tú ahorres. A veces la gente te dice, trabajé 40 años y aportaste 40 años. Estos son sistemas contributivos. ¿Habrá algún subsidio por gente que está en pobreza o algo? Pero el sistema de jubilación depende de que tú aportes. Y es seguro, perdón, porque hay como muchos mitos también de que si cierra, de que qué pasa con mi plata, si se va. Claro. Bueno, a ver, ahí te contesto en teoría y en práctica. En teoría es seguro porque está previsto que si una FAP cierra, los trabajadores eligen otra y se van, no pierden un peso, se van con su dinero a otra. Si esa cierra y cierra y cierra, bueno, queda la del Estado, que no es propiedad privada, pero sus accionistas son estatales. O sea que el sistema es confiable. Pero además pasó dos pruebas. Una, la crisis del 2002. Yo que estudio historia económica, una crisis tan grande como la de 1930 para el mundo fue la del 2002 para Uruguay. Y no pasó nada. O sea, hubo empresas que quebraron, bancos de AFAPs que quebraron. El afiliado no se enteró. Y segunda, la del 2008, perdón, que fue internacional, que cayó en los mercados, que los títulos uruguayos bajaron de 100 a 40. Y bueno, y sin embargo, no pasó nada. O sea, yo creo que fueron dos pruebas muy importantes. Benavente, hay mucha gente que se puede plantear, ¿no? Gente que ha trabajado durante muchos años, que ha aportado, AFAP, BPS, pero en determinado momento se queda sin trabajo, porque es una realidad que también existe. Y quizás no tenga la edad para jubilarse todavía. ¿Qué pasa con lo ahorrado hasta el momento y qué riesgo es que entra a jugar para lo que es la resolución final de su jubilación? A ver, acá hay una cosa que es bien importante. El ahorro el trabajador no lo pierde nunca. Es suyo y no lo pierde nunca. Ni siquiera, suponete una persona está en el clearing, bueno, no pueden ir contra su ahorro jubilatorio. O sea, lo que tiene la FAP es inembargable y es suyo. Si una persona queda desempleada, ese dinero le queda empollando en la FAP y no se le cobra por él. O sea, porque la FAP cobra cada vez que hay un nuevo aporte. Si no hay aporte, queda trabajando el dinero y creciendo como si creciera en un banco y no se le cobra por él. Y el día que configure una causal jubilatoria, que tiene que tener 60 años y 30 de trabajo, se podrá jubilar. Si por esas cosas no configura causal, en BPS la jubilación es 0. Si no llega a configurar causal, es 0. Sin embargo, en la FAP hay una posibilidad que a los 65 años la persona igual tiene una jubilación, que le va a pagar una compañía de seguros en forma vitalicia. Será poquito, se aportó poquito, pero algo es. Por lo menos no pierde todo lo que ahorró durante tanto tiempo. Muy bien. Nelson, viniste con la chanchita. Y la bolsa. Viniste Una con explicación más billetes, la criolla. bolsa. ¿Sabes por qué? Porque yo escuchaba lo que decía Dolores y lo que está haciendo el Banco Central con la SAFAP y con otras instituciones de explicar. Y a veces mirás ahora que se están negociando convenios salariales y hay una discusión, por ejemplo, en un convenio salarial, si va un 1% más, 1% menos.
Y la gente pierde más guita a veces por el mal manejo del dinero que ese 1% que puede tener el aumento salarial. O sea, lo que consigue de repente en un consejo salarial, después lo pierde y se maneja. Entonces, es importante manejarse bien. Es importante que la gente entienda y que eso lo transmitan. Yo digo, creo que antes había mucho más el tema familiar de comprarte la chanchita o de comprarte la alcancía. Ahora también sigue eso, pero aquella cultura del ahorro, no solo el ahorro, sino de manejarte bien con la plata. Claro. Bueno, entonces, de eso hace la educación financiera. ¿Qué es lo que pasa con los AFAP y eso? La reforma fue exitosa porque la gente la aprobó. Porque hay gente que no tiene por qué estar afiliada y se afilia. Pero se entiende cabalmente o no se entiende. Bueno, es una tarea de todos los días. Y es una tarea que es de chico. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a laburar y tenés 20 años, la jubilación te parece algo tan lejano que no te preocupa. Y es justo cuando tiene que preocuparte. Es el momento más importante. Yo lo veía con alguno de mis hijos. Empezaba a trabajar y te pusieron planilla, ¿no te pusieron planilla? Es importante. Bueno, pero yo cobro esto. Sí, pero si entras ahora... Es difícil que te diga, entra ahora pensando en la jubilación. Entonces, trajimos esto ¿para qué? Porque hay dos sistemas de jubilaciones en el mundo. Y en Uruguay tenemos una particularidad. Pero vamos a ver, ¿cuáles son los dos sistemas? Uno, el de la bolsa. Y otro, el de la cuenta propia, el de tu alcancía. ¿Qué es el de la bolsa? Es el sistema de reparto. Es el sistema que conocimos históricamente en Uruguay, que arranca con los sistemas jubilatorios que eran donde, en la policía, en el ejército, que eran donde primero se pensaba jubilación. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber un sistema jubilatorio? Porque vos laburás hasta un momento en que decís, ya no puedo seguir trabajando. Ahora me tengo que retirar. ¿De qué vivo? ¿De qué dependo? ¿Mi familia? Bueno, tengo que tener algo que siga cobrando. Vos lo podrías hacer por tu cuenta. El resultado sería que mucha gente no haría nada y cuando llega el momento pide ayuda al Estado. Entonces te obliga, el sistema jubilatorio es algo que te obliga a tener una previsión para cuando vos dejes de laburar. ¿Cómo son esos sistemas en el mundo? Son dos. Uno de reparto y otro de capitalización de ahorro. ¿Cuál es el de reparto? La gente le sacan una parte del sueldo, que es lo que se llama el aporte previsional, eso va a una bolsa de reparto. Con esa bolsa lo que se hace, se paga la jubilación. Y cuando se jubila esa persona, ¿qué tiene? ¿Tiene la plata ahí? No, esa plata no es de él, eso va a la bolsa de reparto, eso cae ahí. Cuando se jubila, depende de cómo esté el sistema y cómo sea lo que se aporte en ese momento. Entonces le hacen un cálculo para hacer un promedio. ¿Y esos cálculos en qué terminan? En un tope. ¿Por qué? Porque los sistemas no aguantan, los sistemas de reparto no se sostienen en el tiempo y cada tanto se van buscando alguna cosa, te pongo un tope. La gente decía, aporto, y después me topean, entonces no aporto. Entonces, sí, también depende cómo está establecida la sociedad en nuestro país, cuando hay más gente adulta, jubilada, que jóvenes aportando, también la balanza se empieza Cuando decís, es un país de viejos y te van a topear. Entonces vos decís, mirá, no aporto, ¿qué incentivo tengo? Si aporto mucho, después cuando va a hacer el cálculo me dice que voy a ganar X guita, pero el tope es tanto. Entonces ese es el sistema de reparto. Vos aportás, cuando llega el momento te calculan y te dicen, a usted le toca tanto. En base a lo que vos aportaste. Después están los vivillos que iban con testigos falsos y que decían, ¿no? Se incendió una tienda y decían, che, andá y anotate, decir que trabajaste en esa tienda, pues desaparecieron los archivos. El otro sistema es el de cuentas individuales. ¿Qué es? Vos aportás para tu cuenta. En tu cuenta se registra eso. Y ese dinero no se usa para pagar la jubilación en ese momento. Ese dinero se usa para invertirlo, tenerlo invertido y que cuando llegue el momento de tu retiro se pase a raya. Usted tiene tanto. En realidad se sabe mes a mes cuánto tenés. Pero cuando vos te jubilás, usted acumuló tanto de sus ahorros y del interés que generó eso. Con eso, ahora lo que se va a hacer, esto es suyo, pero no se lo damos todo de a una, sino se lo damos todos los meses. Ese es el sistema. Esto tiene una garantía importante, que vos estás aportando para vos. No deja de ser solidario, porque el sistema uruguayo, ¿qué es lo que previó? Que hay una parte de reparto y hay una parte de ahorro individual. Entonces, cuando vos aportás, estás configurando para el BPS que te genere una jubilación cuando llegues a viejo o no a viejo, porque a veces vemos, yo preguntaba, ¿a qué edad se jubila la gente, no? Y yo pienso, ¿a qué edad me jubilaría yo? Y a veces te llama la atención, me decís, todavía podría seguir trabajando. Claro. Hoy, a los 60 años, te puedes jubilar, ¿no? Entonces, ahí vos tenés una parte por el reparto y una parte por capitalización de ahorro. Pero aquello de que vos tenías tope y eso, bueno, hoy tenés un incentivo a que tus aportes vayan porque ese dinero es tuyo. Vos sabés mes a mes. Y además, como decía Dolores, es heredable. O sea, esa es la gran diferencia. El sistema de esto, ¿por qué es bueno? Es bueno para el trabajador, porque el trabajador sabe que en su cuenta está el dinero y sabe que su jubilación va a depender de su esfuerzo. Es bueno para el Estado, porque la situación de déficit del BPS hasta la reforma del 95 era insostenible.
era insostenible. No. Ahora, ¿no se le quita aporte al BPS cuando se destina otra parte a la FAP? Bueno, claro, porque todo lo que iba para el BPS ahora va a una parte, pero el BPS también tiene menos compromisos porque las AFAP se tienen que hacer cargo de eso. Todo el aporte patronal sigue yendo íntegro al BPS. Que ese es un tema no menor. Claro. Ahí se hizo una cosita de que para los sueldos menores se firma lo que se llama el artículo 8, que el BPS les da un poquito más de jubilación, pero a cambio recibe todos los aportes patronales, que es mucha más plata. Yo hay una parte en la que me perdí. Sí. No me perdí ahora, sino que conceptualmente no lo tengo bien establecido. Lo de heredable. La jubilación tradicional, el jubilado que cobra su jubilación, el día que fallece, se terminó. Se terminó. ¿Qué pasa con el régimen de la FAP? En el régimen de la FAP, si un afiliado fallece en actividad y si tiene pensionistas, bueno, tiene los pensionistas, hijos menores de 21, viuda o viudo que no tenga recursos, va a sus pensionistas como toda la vida hasta que vivan o hasta que cumplan 21 años los niños. Pero si no tiene pensionistas, que puede ocurrir que los hijos ya son grandes, que la señora o está separada, no sé, o que no, o que tiene un pasar bueno y no lo necesita, en ese caso, si solo tenía BPS, ese dinero lo perdía. En cambio, si tiene FAP, ese dinero pasa a integrar el haber sucesorio, como si fuera cualquier otro bien. ¿Incluso fallezca después que está jubilado? Bueno, después que está jubilado es renta vitalicia, es distinto, ya ahí no tiene el monto jubilatorio. La renta vitalicia va a seguir a la persona. A la viuda. Correcto. La viuda o el hijo. Yo también tengo una duda, a ver si entendí. A ver, uno aporta al BPS para la jubilación, ¿no? Cuando decidimos también aportar hacia la FAP. ¿Nosotros no afectamos a nuestra jubilación en el BPS en nada? No. O sea que es ganar y ganar. No, en realidad podés verla afectada porque de alguna manera el BPS le pone distintos topes máximos de jubilación si vos tenés o no tenés AFAP. ¿Por qué? Pero es solo para los topes máximos. O sea que hay que averiguar primero nuestro tope para después saber pero lo que sí es importante, por el tema de como decía Einstein, la magia del interés compuesto, cuando tú sos joven, es tanto más lo que vas a ganar por la jubilación derivada de la renta de la FAP, que la del BPS es mínima. Cuando tú tenés más de 35 años, nosotros en las AFAP lo miramos con lupa. Si tú tenés más de 35 años y te vas a afiliar, lo miramos con lupa porque puede no convenir. ¿Entendés? Incluso le sacamos un planificador, que es un software que está en las web de todas las AFAP, lo pueden mirar, que en el planificador tú puedes decir, bueno, tengo tal edad, gano tanto, tengo hijos, no tengo hijos, yo qué sé, pones todos los datos y te da una proyección. Sí. No, disculpa, pero el asunto es que la reforma se hizo en el año 95. La gente que empieza ahora a aportar, entra con el sistema nuevo, aporta siempre. Si vos tenías, si vos empiezas un sistema, si vos empezás a ahorrar a los 40 años, el tiempo de ahorro es escaso. Claro, no te da el tiempo. Hoy lo que estamos hay una gran cantidad de gente que lo agarró a mitad de camino. Entonces ahí hay que estudiar y ver. La gente siempre, lo importante de esto es que busque asesorarse y asesorarse bien. Ese tema no es menor. La última ley de 19.162 establece que la gente puede consultar al BPS porque es como decía él, ahora está la gente que se afilió medio grande. Yo me afilié medio grande, pero bueno, yo trabajo en una FAP, tenía que afiliar, ni lo razoné. Pero hay gente que se afilió grande y bueno, tiene que consultar. Ojo, porque el BPS da plazo para los que tienen más de 50 años hasta enero del 2016. Por eso nosotros le estamos mandando toda la gente diciendo, vaya y consulte. Se puede agendar por la web, por la página en internet del BPS y le agendan y no dura más de 15 minutos, no es burocrático. Pero eso es para gente de qué edad. De arriba de 50 años. Trajiste unas placas. Sí, trajimos unas placas. Está muy simplificado. Siempre cada uno, porque cada situación es personal. Cuando vos sacás promedio, ¿no? Pero es para tomar un ejemplo, porque ¿qué es lo que pasa? Una gente dice, cuando me jubilo, yo gano tanto, ¿y cuánto paso a ganar la jubilación? Yo decía, cuando teníamos el sistema de reparto, yo lo viví con mi viejo se jubiló y ganaba 38.000 pesos. Y la jubilación hacían el cálculo, el promedio le daba 38, pero el tope era 15. O sea, ¿qué pasó? Cobrar 15. Y por eso, ¿qué hacía? Decía, no, tengo que seguir trabajando, porque si no, no puedo. Yo decía, ¿cuánto del sueldo te queda? Y yo, digo, en el caso de las AFAP tienen determinadas regulaciones, condiciones para hacerlo. Yo que soy periodista, lo hago más sencillo para simplificar, porque la gente quiere saber cuánto del líquido, por ejemplo, no del bruto. Porque cuando vos haces una FAP te lo van a pedir del nominal. Vamos a hacer rápido algunos ejemplos. Obrero de fábrica con un sueldo de 14.000 pesos.
Si entra, ahí estamos viendo la placa. Entra, acá lo que estamos pensando, es alguien que aporta durante toda su vida laboral, no que lo agarra a mitad de camino. Desde el día 1. Bueno, si se jubila a los 60 años, lo que pasa a cobrar es casi un 75% del sueldo. Líquido. Si se jubila a los 65 años, su jubilación es un poquito más que el sueldo. Qué bárbaro. A los 65 años. A los 60 años tiene derecho a jubilarse. Se jubila y lo que va a tener es un 75% de lo que estaba ganando. ¿Y qué sueldo es? ¿El sueldo con el que Del se último retira? sueldo. Del Líquido. último. Eso Estamos es hablando importante. del último líquido. sueldo líquido. Cuando vos vas a hacer, sean BPS o Bonafacto, lo van a calcular sobre el sueldo bruto. ¿Qué es lo que corresponde? A la gente le cuesta entender sobre el sueldo bruto, por eso lo hacemos acá para que sea más sencillo, sobre el sueldo líquido. O sea, sobre el sueldo menos los aportes. Bueno, vamos a tomar otro ejemplo. Un gerente técnico profesional. ¿Ves? Acá estamos hablando de alguien que gana 80.000 pesos. Y acá el tema, si ponemos a los 65 años, pasa a tener 58,5% del sueldo. Y si se jubila a los 70 años, pasa a tener algo menos de 80%. O sea, se jubila a El los... tope está más bajo. Claro, no es un tope, es lo que No. es. En base, acá lo que estamos calculando es, aporta, eso se invierte, cuánto le genera de jubilación sumando BPS y AFAP. Ah, ok. Y lo que Pero estamos acá, considerando, perdón, sí. es, le estamos considerando una tasa de interés que es mucho menor a la que está dando. Las AFAP están rindiendo en promedio en todo este tiempo un 7% por encima de lo que es la UR, o sea, los salarios, y acá estamos poniendo un 3%. O sea, estamos tomando un cálculo bien conservador. Pero- no va a ser esto, va a pero ser más. Lo importante es que en el caso de ese gerente, como tiene un sueldo alto, es muy probable, hoy estaban hablando acá de los Claro. excedentes, es muy probable que él por arriba del tercer nivel de aportación, que son 100 y algo de 1.000 pesos, no paga aporte. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Recibe más salario bolsillo durante toda su vida y por eso a los 60 años no gana tanto como el otro, que era un obrero que gana menos y durante toda su vida aporta sobre el total. El otro hay una parte que cuando se vos la tenés un salva. sueldo alto, Perdón. el aporte está acotado. Está- Vamos a un caso Sí, más. pará, pero antes de Sí. seguir con los ejemplos, ¿lo que estamos viendo es solo AFAP o AFAP y BPS? No, no, las sumando dos, lo que vas a siempre cobrar son por dos. AFAP y BPS. Siempre son los- Seguimos. Porque a la gente lo que le interesa es lo que cobra. No, por supuesto. Cuando cobre la jubilación va a decir, esto me tocó por el BPS, esto por la No, AFAP, está lo que claro. me toca es esto. ¿no? Bien. Ahora, lo que decíamos, cuando son sueldos altos, hoy aporta menos. El aporte está topeado. Claro, entonces no, Si no vos vale tenés un tanto. beneficio, Claro. mes a mes. La gente no lo ve, porque eso estaría bueno decir, a ver, voy a hacer de cuenta que lo tuviera que aportar y lo ahorro. Claro, es beneficiario durante toda la vida. Durante Ahí toda está, toda la Vamos a vida tomar gana un poco un más. empleado pero- de comercio que trabaja en atención al cliente y se jubila a los 65 años. ¿Cuánto cobra de jubilación? 100.8%. O sea, si decimos poco 100% sería el mismo sueldo. Da 108, 100,8. Y esto estamos tomando una tasa de interés muy El 3. conservadora. Que debería, o sea, hoy es más, seguramente el interés que ha tenido hasta ahora no sea para durar en el tiempo tan así, pero... Bien. Bueno, otro caso, administrativo sector público, 65 años, se jubila. Se puede jubilar a los 60, se jubila a los 60 tiene menos, se jubila a los 65, 101%. O sea que estamos hablando que se jubila y pasa a cobrar lo mismo. Una maestra que se jubila a los 55 años, 55 años. Una maestra, 55 años, 114,5. Para- ¿Se puede es- jubilar con 55 años? Eso sorprende, ¿no? Es que porque es actividad bonificada. Bien. El maestro tiene actividad bonificada. Bien. O sea, los maestros tienen un régimen bonificado. Peón rural, que gana 14.000 pesos. Vamos a poner que se jubila a los 60 años o que se jubila a los 65 años. Si se jubila a los 60 años, tiene casi 80% del último sueldo. O sea, está bastante cerca el último sueldo, Sí. se jubila a los 60. Si se queda 5 años más y se jubila a los 65 años, tiene más que el sueldo, 105,8%. Son casos aislados, tomando con determinadas variables y haciéndolo lo más conservador Muy bien. posible. En realidad, siempre va a ser más. Pero fue muy ilustrativo. Pero ¿qué es lo que importa? Es que estos casos que tomamos es gente que aporta, digo, obviamente en el medio le pueden pasar cosas, ¿no? Perdió un trabajo, pero es que arranca De aportando. forma regular. Arranca aportando Por cuando empieza a trabajar. Muy bien, tenemos que cerrar, tenemos que cerrar. Pero yo quiero hacerte la última pregunta porque la gente recibe el estado de cuenta de las AFAP Ay, sí. y es un entrevero No se gigantesco. entiende nada. Hay que tener como un manual propio. ¿A dónde tenés que ir a ver cuál es el dato más relevante Bueno. de ese resumen? Arriba de todo, el estado de cuenta lo recibe cada 6 meses.
Si tiene el correo electrónico, todos los meses recibe sus movimientos, pero el estado de cuenta. Arriba de todo dice con cuánto arrancó en el semestre y abajo de todo con cuánto termina. Tiene que mirar esos dos en pesos, que no lo mide en UR, cuota, porque se arma el lío, en pesos. Y ahí ve cómo su ahorro va creciendo. Bien. Digo, esa es la más... La otra, que nos llame. Bueno. Todas Ahora, las AFAP tenemos un 0800. Es confuso, eso tiene regulaciones porque el Banco Central exige determinadas cosas. por- Es un debe de la reforma de que eso sea claro. Tenemos hasta un video explicativo de cómo Bien. entender el estado de Pero lo que cuenta. está bueno es que la gente llame, porque vos cuando decís, ¿cuánta guita tenés vos? Yo tengo una casa que vale tanto, un auto que vale tanto, tengo un ahorrito en el banco que vale... Y no cuenta la FAP, y esa guita es suya. Muy bien. Bien. Bueno, si no sabe, no lo entiende, porque Pregunte. el estado de cuenta es confuso, que llame y pregunte. Perfecto. Nelson, tenemos, y María Dolores, tenemos mensajecitos de la gente que quisiéramos compartir con ustedes. Hay las algunas dudas que respondieron, capaz ahí que está. ya quedaron evacuadas, evidentemente. Pero Pero la vamos gente escribe y quiere consultar. Dice, buenos días, quisiera saber qué pasa con lo ahorrado en AFAP sí. cuando una persona fallece. Gracias, Magda, y ya quedó, creo, Eso ¿no? quedó contestado. Quedó contestado. Severo. A Es ver muy si tenemos- importante eso. A ver si hay más preguntas. Dice, yo estoy en el seguro de paro, si preciso, preciso dinero, la AFAP me puede dar algo de mis aportes. Muchas gracias. Bueno, eso es muy importante. Una de las propuestas que ahora nosotros estamos estudiando es lo que en otros países ya está desarrollado, el ahorro provisional voluntario. Cuando una persona ahorra en la FAP, no puede tocar ese dinero hasta el día que se jubile. ¿Qué es lo que hay en otros países? Ahorro voluntario, que tú ahorras un poquito por encima. Ponele ahora, inclusión financiera. Tenés la tarjeta de débito, cobras el sueldo. Llega a fin de mes, te quedan 50 pesos. ¿Los vas a sacar? Bueno, que te los puedan imputar a tu cuenta de ahorro voluntario. Y que ese ahorro en determinadas condiciones tú lo puedas sacar para ayudar a esa gente. Porque si bien es cierto que su masa de ahorro provisional sigue creciendo y no se le cobra por ello, es cierto que la gente puede estar en una situación que precise algo. Bueno, tenemos que agradecerle. Sí, Nelson. ahora también si empieza a sacar Dolores. guita antes, después No, cuando por se eso, jubila, hay que se queda regularlo. viejo. Gracias, Nelson. No, por favor, es un tema importante y es importante para la gente y para los jóvenes, ¿no? Sí, Un totalmente. placer, un placer. Gracias, tenerlo, Gracias. ¿eh? Muchas A un gusto. La verdad que esperemos que haya